Informar hoy al país y en particular a los ciudadanos del departamento del Tolima, de la zona del sur, del departamento del Huila, sobre un golpe muy importante, un nuevo golpe que afecta a la estructura del grupo terrorista de las FARC. Allá delinquía un cabecilla conocido como alias El Chivo o Eric. Alias El Chivo o Eric era ni más ni menos que miembro del Estado Mayor del Comando Conjunto Central o del bloque central de las FARC y al mismo tiempo cabecilla de la columna móvil Manuelita Sáenz. Este terrorista era la mano derecha de alias Marlon, el cabecilla de esa estructura del bloque central de las FARC, una vez abatido alias Cano. Y este individuo andaba dedicado a través de extorsión y a través de presión a los comerciantes, a los ciudadanos de esa región del país, a obtener finanzas. Este terrorista fue capturado aquí, en la ciudad de Bogotá, en un operativo extraordinario que manejó la inteligencia de la policía, luego de un trabajo conjunto de un buen tiempo con las fuerzas militares, y que permitió, precisamente con el CTI, llegar a la captura de este individuo. Alias El Chivo Eric, entonces, es un nuevo jefe de columna móvil o cabecilla de frente capturado, con más de 30 años en las FARC, y reitero, mano derecha de alias Marlon. Estoy seguro que allá, en el departamento del Tolima y del Huila, este golpe es entendido como un golpe estructural, clave, que le quita la presión y de alguna manera le quita el sufrimiento a colombianos que son afectados por la extorsión de este tipo de criminales. También me quiero referir hoy a un hecho terrorista de un grado de insensatez, de un grado de demencia que requiere el rechazo de la comunidad internacional, de todo tipo de organismos internacionales y sin duda de la sociedad colombiana. Lo que el grupo terrorista de las FARC hizo anoche en Miraflores, Guaviare, es un hecho que no podrá tener explicación y que solo podrá ser entendido dentro de una lógica diabólica. Es diabólico lo que ocurrió la noche de ayer en Miraflores. Fue hecho un incendio, se estableció allá, se hizo un incendio provocado. Ese incendio provocado se hizo para atraer precisamente a la fuerza pública. Por supuesto, la Policía Nacional desplegada allá en Miraflores rápidamente atendió el llamado, el ejército venía en camino, y por ser un incendio en un municipio como estos, la comunidad, de manera solidaria y en un acto humanitario, pues inmediatamente se desplazó a la zona a tratar de apagar ese incendio, para evitar precisamente que esa conflagración afectara a otros lugares de este municipio. Sin más ni más, un terrorista de las estructuras de las FARC que delinquen allá, lanzó una granada de fragmentación donde estaba agolpada la comunidad con la policía, precisamente en el esfuerzo por apagar ese incendio. El resultado fue un policía asesinado, un niño de 10 años asesinado y cerca de 25 personas heridas, incluidos los policías, 3 policías, por las esquirlas de esa granada. Esta mañana muy temprano hablé con el señor gobernador del Guaviare. Posteriormente hablé con el comandante de la brigada del ejército allí desplegada, hablé con el comandante de la 4ª División, el general Cabrera, quien en estos momentos se encuentra con el general Palomino, director de Seguridad Ciudadana, allá en Miraflores, adelantando un consejo de seguridad por instrucción mía, con presencia del gobernador y del alcalde. Los heridos fueron atendidos inmediatamente anoche. Helicópteros de la Fuerza Aérea de Rescate llevaron
10 de estos heridos, los que más gravedad revisten, a la ciudad de Villavicencio. La fuerza pública acompaña a la comunidad, la fuerza pública está pendiente de defender la comunidad, la fuerza pública está pendiente de atender a los heridos y a los ciudadanos que así lo requieren. Los terroristas de las FARC lo único que cometen son actos diabólicos, actos dementes, que no pueden tener justificación ni explicación en ninguna norma ni en ninguna lógica. No pueden criminales como estos decir que esto tiene que ver con una confrontación, un conflicto. ¿Cuál conflicto? ¿Cuál confrontación? Es lanzar una granada donde hay un grupo de personas que se han agolpado precisamente para apagar un incendio. Los terroristas de las FARC y todos los criminales del país seguirán siendo afectados y siendo el blanco de la ofensiva de la fuerza pública, de una ofensiva permanente que, como hoy, por ejemplo, registra la captura de este extorsionista cabecilla de la columna móvil Manuelita Sáenz, que delinque allá en el sur del Tolima. Estas estructuras seguirán siendo el blanco de manera permanente del accionar de la fuerza pública. Estamos viendo permanentemente una desmovilización o una presentación de miembros de estas organizaciones frente a las autoridades. Cada vez más encontramos incluso personas con más de 10 años en la organización. Y lo que estas personas manifiestan cuando se están presentando ante las autoridades y desmovilizando es que, entre otras cosas, no solo se sienten afectados por la presión de la fuerza pública, no solo se sienten afectados por una ausencia de liderazgo, incluso de alimentos, incluso de medicamentos, mientras sus jefes viven la gran vida en el exterior hace años, sino de manera muy especial varios nos han manifestado que están en total desacuerdo con cometer actos demenciales contra la población civil, como los que estamos viendo. Eso es lo que está ocurriendo en esta organización. Sus actos, por supuesto, no generan ninguna ventaja militar. Cada vez se parecen más a grupos terroristas como el ETA o como el IRA, que lo que pretenden es hacer actos para crear terror y para lograr atraer el interés de la comunidad. Pero a través de ninguno de sus actos alcanzan ventaja militar, objetivos políticos o ventajas que les den alguna opción o alguna oportunidad ante la comunidad y el país. Por eso yo creo que hoy la comunidad internacional, la sociedad colombiana como un todo, tiene que rechazar un hecho demencial, diabólico, como el que hoy ha ocurrido allá en el Guaviare, contra los ciudadanos, contra policías que estaban atendiendo y de manera solidaria a todos, como ciudadanos de bien, tratando de apagar un incendio que había sido provocado. No quiero dejar hoy pasar el Día Internacional en contra del reclutamiento forzado de menores. El reclutamiento de menores es un hecho inaceptable, es un hecho que viola todas las normas internacionales, pero es un hecho que tanto grupos terroristas como las FARC y el ELN hemos visto que vienen realizando, y por supuesto que esto va en contra de cualquier normatividad y cualquier situación internacional. Lo propio hemos visto a organizaciones del crimen organizado, bandas delincuenciales, bandas criminales y pandillas cada vez más tratando de involucrar a menores en actividades criminales. Que una fecha como hoy sirva para que padres de familia y la sociedad como un todo estemos atentos a nuestros hijos, estemos atentos a sacarlos de las garras de esas intenciones que tienen terroristas, delincuentes, criminales, para llevar a los menores a situaciones de violencia y de conflictividad. Esto, por supuesto, es una fecha para buscar esa solidaridad nacional e internacional en contra de esa actividad que realizan varios de estos grupos. Muchas gracias. Ministro, buenos días. Precisamente el hecho en Miraflores puede ser considerado como un crimen de guerra, como perfidia en algún momento, ¿y qué información tiene de otros atentados contra oleoductos y quema de camiones en Putumayo? Mire, yo creo que la tipificación hay que dejársela a los expertos, pero de algo puede estar seguro. ¿En qué cabeza cabe que a un grupo de personas, policías y ciudadanos, que van a
trabajar hombro a hombro para apagar un incendio. ¿En qué cabeza cabe que se lance una granada en el centro donde está esa aglomeración de personas? ¿Eso en qué guerra o en qué lógica es aceptable? En ninguna, en ninguna. Eso es un acto por fuera de la lógica de la humanidad. Quien haya ordenado esto, quien haya participado de esto, no puede tener ninguna expectativa de que esto pueda ser interpretado en el marco de ninguna normatividad. Eso es un hecho demencial, diabólico, no tiene otra explicación. ¿Lo de Putumayo? Bueno, hemos visto en el Putumayo, como hemos visto en otras zonas del país, de hecho en las mismas zonas donde precisamente aún estas estructuras tienen presencia, que se ha ido migrando la actividad de este grupo terrorista hacia actividades de terrorismo puro, en donde una o dos personas vestidas de civil, mezcladas entre la comunidad, van y realizan un hecho terrorista, buscando llamar la atención y buscando crear un efecto de preocupación en la comunidad. Esos son los casos que hemos visto en el Putumayo puntualmente. Recordar que hayan sido recientemente capturados miembros de una estructura que precisamente eran, por ejemplo, los que venían lanzando las granadas en Puerto Asís. Allá el individuo, miembro de la estructura terrorista de las FARC, que andaba en eso, fue capturado en flagrancia y por supuesto se encuentra procesado ante las autoridades. Si hay información, si hay denuncia de la comunidad, se pueden evitar estos actos. Mire, yo quiero hacer notar que los individuos que hacen este tipo de actos terroristas que estamos viendo en esas regiones aisladas del país, son individuos que están o han vivido entre la comunidad, que seguramente la comunidad por miedo, por temor, no denuncia. Que sean estos actos demenciales una invitación para que los ciudadanos rompan el miedo y denuncien, porque cuando hay denuncia, soldados de tierra, mar y aire y policías le llegan a todos estos terroristas, eso está probado. Invitemos entonces a que estos actos eleven la solidaridad y que esa solidaridad se convierta en denuncia para golpear a estos criminales. Ministro, muy buenos días. Ya el gobierno, a través de ustedes y la Cruz Roja Internacional, han dicho que están listos para lo de la liberación de los dos policías y el soldado por parte de las FARC. Colombianos y colombianas ha dicho que ya está listo. ¿Cómo va a ser esa logística, ministro, si se ha previsto para que las FARC en algún lugar del país dejen a estos tres uniformados y poderlos entregar de nuevo a sus familias? Siempre aquí se ha actuado con una visión muy clara de proteger la vida de los hombres y mujeres de la fuerza pública o de cualquier ciudadano colombiano que se encuentre sometido a semejante flagelo que es el secuestro. En ese sentido siempre se han tenido protocolos con el CICR para precisamente facilitar de manera muy rápida y efectiva la liberación. Lo que uno se pregunta es por qué pasan los días y estas personas no vuelven rápido al seno de sus familias. La voluntad, la disposición y la posibilidad de facilitar esta situación es una posición que hemos expresado varias veces. Esto debe ocurrir cuanto antes. El flagelo del secuestro al que se encuentran sometidos estos muchachos, pues no se compadece con la situación y con todas las posibilidades que ofrece el mismo gobierno para que esto ocurra. En todo caso, el viceministro de Defensa se encuentra trabajando hombro a hombro con el CICR, precisamente buscando que una vez de esta liberación estos muchachos vuelvan lo antes posible al seno de sus familias.